Raíz cuadrada de un número mediante aproximaciones. En este caso vamos a emplear las funciones de aproximación para calcular la raíz de un valor x, de acuerdo, que está acá representado. La regla dice que el primer valor f sub 0 de la función de aproximación es igual al mismo número x. Luego, los siguientes valores de la función de aproximación de x se calcularán mediante la siguiente regla. Es igual a un medio, paréntesis de apertura, x sobre la función de x del término anterior más igual la función anterior, ¿no?, para x. Esto nos permite a nosotros entonces implementar la aproximación de la raíz, donde el último f de n, el último valor de la función de aproximación que se trabaje, será el valor de la raíz que se busca. La aproximación. ¿Qué significa? Con cuánta precisión queremos obtener el resultado del cálculo de raíz. ¿Y cómo se calcula esa aproximación o ese error? De la siguiente manera. El error dice es igual a la función de aproximación n-1 de x menos la función de aproximación n de ese x. Si ese resultado resulta siendo igual o menos de lo que se pide en este elemento indicado aquí, entonces ya no se seguirá haciendo cálculos de la función de aproximación. Pongamos el ejemplo. ¿Qué pasa si yo quiero calcular la raíz de 25? Entonces, el primer valor de la función de aproximación hemos dicho que viene a ser x y f sub 0 entonces es 25. Los siguientes términos de la función de aproximación se calcula mediante la fórmula que está, pues no, acá, esta fórmula. Y esa es la que hemos indicado haciendo los reemplazos pertinentes. Para la primera aproximación, el f sub 1, decimos que viene a ser igual a la mitad, abre paréntesis, del valor de x sobre la función sub 0 de x más la función sub 0 de x. Así nos indica la fórmula. Si hacemos reemplazos, entonces acá tendremos un medio, x vale 25, y el primer valor de la función, es decir, el f sub 0, también es 25. Entonces aquí será 25, acá también 25. Haciendo el cálculo nos da 13. En cada cálculo que hacemos de aproximación, nosotros también debemos calcular el error que se está cometiendo hasta ese instante. Este primer error es 12, que viene a ser la diferencia, como lo indica acá, del f de n-1, que para nosotros será el f0, y el fn, que es el f1. El f1 es el fn, que es el mismo del cual se ha calculado su aproximación, ¿no? Entonces f1 menos f0. Y ese error vale 12. Ese 12 viene a ser todavía muy grande a lo buscado. Entonces calculamos el siguiente valor de la función de aproximación. Hacemos los mismos reemplazos, ¿no? Un medio de x sobre la función de x anterior, ¿no?, que es el f sub 1, más el f sub 1 correspondiente también. Si hacemos todo el proceso de cálculo nos sale 7.46. Hacemos el cálculo del error. Entonces será el f1, que es el anterior, menos el f2, los valores, ¿no? Resto 13 menos 7.46 y eso me da 5.53, que todavía es un valor muy grande. Así sucesivamente vamos haciendo los cálculos. Si seguimos haciendo los cálculos, llegamos hasta el término número 7 de las funciones que se calculan. En ella el valor obtenido es 5 prácticamente. Ya los decimales que tienen una diferencia de 0 no se pueden visualizar aquí, ¿no? Si hacemos la resta de los errores correspondientes del F7 menos el F6 nos da 5.37 por E a la menos 11. Ese valor ya es mucho más pequeño de lo pedido como error necesario para poder arrojar la respuesta de la raíz de x. Por lo que este sería el último término calculado, ya que cumple las condiciones solicitadas. Y ahora procederemos a calcular el trabajo mediante el PCI. Procediendo con el PCI, nosotros entonces empezamos a hacer el trabajo de calcular. Para ello primero lecturaremos el valor de x, que viene a ser
el número del cual vamos a calcular su raíz. Luego, para nosotros, la función anterior del f sub 0 de donde se parte el trabajo va a ser ese valor x, como lo indica la regla, ¿no? Lo mismo. Tendremos un error 1, lo comenzaremos en 1 para efectos del trabajo. Entonces, ahora sí aplicamos ya con estas condiciones iniciales nuestro ciclo mientras. Y la condición es que mientras el error sea mayor a 10 a la menos 6, se siga trabajando. Entonces, ahora vamos a copiar la fórmula para el cálculo de la función del término siguiente. Esta se denomina función sig, que es igual a la mitad, este que es 0.5 multiplicado, abrimos paréntesis, por el valor de x sobre el valor de la función anterior, entonces fan para nosotros, ¿no? Fan más nuevamente la función anterior. Ese es el trabajo y cerramos paréntesis. Ya una vez que tenemos calculado el término siguiente, entonces ahora calculamos el error para evaluarlo cuando vamos a la parte superior del ciclo mientras y decimos error va a ser igual al valor de la función anterior menos valor de la función siguiente. Eso es lo que nos dice la fórmula, ¿no? Luego, para efectos de saber cuál es el error que se viene cometiendo, imprimiremos eso de tal manera que nos pueda servir como asistencia del trabajo, ¿no? Entonces ahora lo que debemos hacer es el reemplazo de la función siguiente con la función anterior para hacer el nuevo cálculo en la siguiente iteración. Finalmente, imprimimos el cálculo de la raíz. Una vez que se ha terminado, de realizar este proceso iterativo. Bien, ejecutando la aplicación veremos. Calculamos la raíz de 25 y el resultado nos dice, ¿no? La raíz es 5. Probamos otro valor 36. La raíz dice 6. Probamos 49. La raíz es 7. Un valor no exacto, por ejemplo 10. La raíz es 3.1622 y demás. No hay que olvidar que este cálculo de la raíz es con una aproximación de 10 a la menos 6. Por ahí los últimos dígitos pueden variar, ¿no? Eh, toda vez que la aproximación pedida pues está dentro solamente de los 6 primeros dígitos. Gracias.